El 11 de septiembre de 2001, el cielo azul de Nueva York se tiñó de fuego. 2 aviones impactaron contra las Torres Gemelas y en cuestión de minutos, el corazón económico del mundo se derrumbó frente a millones de ojos. Aquel día todos se preguntaban, ¿quién pudo hacer esto? Pero muy pocos sabían que, años antes, esos mismos hombres habían sido entrenados, financiados y armados por el propio Estados Unidos. Sí, el enemigo que golpeó a América nació de su propia guerra secreta. Detrás del humo del 11 de septiembre había un nombre que pronto se volvería temido en todo el planeta: Al-Qaeda. No era un país, ni un ejército. Era una red, una idea, una hermandad de hombres convencidos de estar cumpliendo una misión divina. Su líder, Osama Bin Laden, provenía de una de las familias más ricas de Arabia Saudita. Hijo de un magnate de la construcción, educado, disciplinado y profundamente religioso. Pero su destino cambió cuando escuchó que un ejército ateo, la Unión Soviética, había invadido Afganistán. Para él, esa guerra no era política, era una guerra contra el Islam. Bin Laden dejó atrás el lujo y viajó a las montañas afganas. Allí conoció a un hombre clave, Abdullah Azzam, un clérigo palestino que predicaba que luchar contra los soviéticos era un deber sagrado. Juntos comenzaron a reclutar combatientes musulmanes de todo el mundo. Miles llegaron, jóvenes desde Egipto, Arabia, Pakistán y Yemen, todos dispuestos a morir por la Guerra Santa. Pero había un detalle que casi nadie conocía. Mientras esos hombres juraban destruir al comunismo, las SNIA y sus aliados financiaban la guerra en secreto. Washington quería frenar el avance soviético, y para lograrlo usó a los muyahidines como su ejército invisible. Les enviaron armas, dinero y entrenamiento a través de Pakistán. Fue una alianza improbable. Los soldados de Alá y los estrategas de Occidente, luchando lado a lado sin saber que, en el futuro, se convertirían en enemigos mortales. En 1989, la guerra en Afganistán terminó. Los soviéticos se retiraron y Estados Unidos celebró su victoria. Habían logrado su objetivo: derrotar al enemigo comunista sin perder un solo soldado americano. Pero para Osama Bin Laden, esa no era una victoria de Washington, era una victoria del Islam. Los combatientes musulmanes, decía él, habían derrotado por sí solos a un imperio. Y si podían hacerlo con la Unión Soviética, ¿por qué no podrían hacerlo también con Estados Unidos? Fue entonces cuando Bin Laden y sus seguidores comprendieron algo. Ya no necesitaban a Occidente. Se sentían fuertes, invencibles, elegidos. Habían ganado la guerra, y ahora buscaban una nueva. Ese mismo año, Bin Laden y Azzam crearon una organización para mantener unida a esa red de combatientes. La llamaron Al-Qaeda, que en árabe significa la base. En un principio, era solo un registro de nombres, los contactos de miles de muyahidines entrenados, listos para responder cuando surgiera otra guerra santa. Pero muy pronto se transformó en algo más. Cuando Azzam murió en un misterioso atentado en 1989, Bin Laden quedó solo al mando. Y su visión cambió. Dejó de ver a Al-Qaeda como una red de defensa y la convirtió en una máquina global de ataque. Su mensaje era simple, pero devastador. El enemigo del Islam no estaba solo en Moscú, sino también en Washington, Nueva York y Londres. Estados Unidos ya no era un aliado. Era el nuevo invasor, el nuevo infiel. Mientras el mundo celebraba el final de la Guerra Fría, en las sombras nacía una organización que declaraba una guerra sin fronteras, sin ejércitos y sin reglas. Una guerra que ya no buscaba conquistar territorios, sino aterrorizar conciencias. Tras la retirada soviética, Bin Laden regresó a Arabia Saudita como un héroe. Había peleado por la fe y sobrevivido. Pero cuando Estados Unidos instaló bases militares en suelo saudí durante la Guerra del Golfo, algo en él se quebró. Para Bin Laden, ver soldados estadounidenses, no musulmanes, en la tierra que alberga la Meca y Medina, fue una humillación imperdonable. Intentó advertir a su gobierno. Les dijo que expulsaran a los americanos, que confiar en ellos era una traición. Nadie lo escuchó. Entonces, Osama se volvió contra su propio país. Le retiraron la nacionalidad, lo exiliaron, y él encontró un nuevo refugio: Sudán. Allí, entre 1991 y 1996, construyó una red de empresas, granjas y proyectos que servían como fachada para entrenar combatientes. Al-Qaeda ya no era solo un nombre en una lista,
Era una organización con dinero, recursos y un propósito claro: golpear a Estados Unidos donde más le doliera. En 1996, Bin Laden emitió una declaración pública. En ella, declaró la guerra a Estados Unidos. Acusaba a Washington de corromper al mundo musulmán, de apoyar a Israel y de asesinar musulmanes en Palestina e Irak. Llamó a sus seguidores a atacar bases, embajadas y soldados norteamericanos. El mundo no lo tomó en serio. Parecía un fanático más escondido en las arenas del desierto. Pero 2 años después, sus palabras se convirtieron en fuego. En agosto de 1998, 2 embajadas estadounidenses, una en Kenia y otra en Tanzania, fueron destruidas por explosiones coordinadas. Más de 200 personas murieron. Fue el primer gran golpe de Al-Qaeda. Estados Unidos respondió con misiles, bombardeando supuestos campamentos en Afganistán y Sudán. Pero no lo atraparon. Bin Laden sobrevivió, y el ataque no hizo más que reforzar su imagen entre los extremistas. Luego vino el año 2000. Un barco estadounidense, el USS Cole, fue atacado por suicidas en Yemen. 17 marinos murieron. La CIA comenzó a advertir que algo grande se estaba preparando. Pero nadie imaginaba lo que vendría después. Al-Qaeda se había transformado en un enemigo invisible. No necesitaba ejércitos ni banderas, solo creyentes dispuestos a morir. Y para ellos, morir era ganar. A finales de los 90, Al-Qaeda ya no era una red dispersa. Era un ejército sin fronteras. Tenía campos de entrenamiento en Afganistán, financiación proveniente de donaciones privadas y apoyo tácito de los talibanes, que le ofrecieron refugio y libertad total para actuar. Fue en ese escenario donde surgió la idea que cambiaría el mundo. En 1996, Bin Laden publicó una fatwa, una declaración religiosa en la que llamaba a todos los musulmanes a matar estadounidenses, civiles o militares, donde quiera que estuvieran. En su mente era una respuesta al crimen de que tropas norteamericanas pisaran tierra sagrada en Arabia Saudita, el lugar donde nació el Islam. El odio ya tenía justificación religiosa, y el terreno estaba listo para una acción sin precedentes. El arquitecto de esa locura sería un hombre llamado Khalid Sheikh Mohammed. Era ingeniero, culto, políglota y un fanático radical. En 1996 presentó a Bin Laden un plan tan ambicioso como suicida: secuestrar aviones civiles y estrellarlos contra símbolos del poder estadounidense. Bin Laden lo escuchó en silencio, no dudó, dio su aprobación. Y así comenzó una operación que tardó más de 5 años en construirse. Los pilotos y secuestradores fueron reclutados entre jóvenes musulmanes que estudiaban o trabajaban en Europa. Muchos llevaban una vida normal, sin levantar sospechas. Viajaban, se vestían a la moda, sonreían, pero en su interior habían jurado morir. Entre 1999 y 2000, varios de ellos viajaron a Estados Unidos. Se inscribieron en escuelas de aviación, pagaron clases de vuelo y practicaron durante meses. Los instructores, sin saberlo, les enseñaban cómo manejar el arma más poderosa del siglo XXI, un avión comercial lleno de combustible. Mientras tanto, en Afganistán, Bin Laden grababa videos y discursos proclamando que el gran ataque estaba cerca. Nadie en Occidente imaginaba lo que eso significaba. Hasta que llegó la mañana del 11 de septiembre del 2001. 4 vuelos, 19 hombres, y un plan tan preciso que ni los servicios de inteligencia más poderosos del planeta pudieron detenerlo. En menos de 2 horas, el mundo cambió para siempre. El 11 de septiembre de 2001, el cielo de Nueva York ardió. 2 aviones comerciales impactaron contra las Torres Gemelas y, en cuestión de minutos, el símbolo del poder estadounidense se derrumbó frente al planeta entero. Fue el mayor ataque terrorista de la historia moderna. Miles de muertos, un país paralizado y un enemigo invisible que parecía estar en todas partes. Mientras el mundo miraba horrorizado las imágenes de los rascacielos cayendo, en algún lugar entre las montañas de Tora Bora, en Afganistán, un hombre observaba las mismas imágenes en una pequeña televisión portátil. Osama Bin Laden sonreía. Había logrado lo impensable: humillar a la superpotencia que una vez lo había entrenado, financiado y armado. Los hombres de Al-Qaeda lo rodeaban, algunos lloraban de emoción, otros gritaban versos del Corán creyendo que estaban viviendo una victoria sagrada. Para ellos,
el 11 de septiembre no fue una tragedia. Fue una venganza cumplida. Osama había convertido el odio en religión, la fe en arma y el martirio en gloria. Aquel día, el mundo descubrió su nombre y Estados Unidos encontró a su nuevo enemigo. El silencio que siguió al 11 de septiembre duró poco. En cuestión de días, Estados Unidos pasó del luto a la furia. El presidente George W. Bush apareció frente a las cámaras con una promesa que marcaría una nueva era. Los encontraremos y los haremos pagar. La inteligencia norteamericana rastreó cada pista, cada contacto, cada cuenta bancaria vinculada a Al-Qaeda. Pronto, el nombre Osama Bin Laden se convirtió en el enemigo número 1 del planeta. Washington exigió a los talibanes de Afganistán entregar a Bin Laden. Ellos se negaron. Y en octubre de 2001 comenzó la invasión de Afganistán. Miles de bombas cayeron sobre Kabul, Kandahar y Tora Bora. El objetivo era destruir los campos de entrenamiento, eliminar a los líderes y borrar del mapa a Al-Qaeda. Pero Bin Laden ya no estaba allí. Mientras los satélites estadounidenses rastreaban el desierto, él se escondía entre cuevas, protegido por leales combatientes que lo consideraban un enviado de Dios. Cada golpe que Estados Unidos lanzaba sobre Afganistán alimentaba una idea que se extendía como un incendio, que Al-Qaeda no solo era una organización, sino un mensaje, un símbolo de rebelión contra el poder occidental, y ese símbolo empezó a inspirar a miles de jóvenes en todo el mundo musulmán. La guerra contra el terror acababa de comenzar, pero el verdadero combate ya no se libraba solo con armas, sino con ideología. Tras los bombardeos en Afganistán, el mundo pensó que Al-Qaeda había sido destruida. Pero estaban equivocados. Lo que Estados Unidos destruyó en tierra, Osama lo expandió en las sombras. Desde su escondite, Bin Laden grababa mensajes en video que eran distribuidos por canales árabes y luego retransmitidos por las grandes cadenas del mundo. En ellos, justificaba sus actos como una defensa contra la invasión occidental y llamaba a los musulmanes a unirse a la yihad. Al-Qaeda dejó de ser un grupo y se convirtió en una red mundial. Desde Pakistán hasta Yemen, desde África hasta Europa, surgieron células que juraban lealtad a Bin Laden. Ya no necesitaban órdenes directas, solo su ejemplo. En 2002, Bali fue sacudida por una explosión que mató a más de 200 personas. En 2004, Madrid sufrió un atentado en sus trenes con casi 200 víctimas. En 2005, Londres revivió el mismo infierno. Cada ataque llevaba la huella de Al-Qaeda, pero también mostraba algo más peligroso. Su ideología se había vuelto viral. Los jóvenes que nunca conocieron a Bin Laden comenzaban a matar en su nombre. Y en cada atentado, en cada video, la misma frase se repetía: Occidente nos humilló. Ahora responderemos. El odio había cruzado fronteras. Ya no importaban las armas o el dinero, sino la causa. La Guerra Santa se había transformado en una guerra global. Durante casi una década, Osama Bin Laden fue el hombre más buscado del mundo. Ni dictadores ni criminales habían provocado semejante persecución global. Estados Unidos ofreció una recompensa millonaria por su cabeza, desplegó ejércitos, espías y drones, pero él siempre lograba escapar. Vivía oculto entre montañas, luego en aldeas, hasta que finalmente se refugió en una mansión en Abbottabad, Pakistán, a solo unos kilómetros de una academia militar. Allí, durante años, siguió moviendo los hilos de su red. Pero el mundo había cambiado. Internet, los servicios de inteligencia y los drones reducían cada vez más su sombra. El 2 de mayo de 2011, comandos estadounidenses irrumpieron en la casa. En una operación de apenas 40 minutos, Osama Bin Laden fue abatido. El líder que había hecho temblar al planeta murió sin poder escapar esta vez. Cuando la noticia se hizo pública, millones celebraron en las calles, pero otros, en las zonas más radicales del mundo islámico, lo lloraron como a un mártir. Su cuerpo fue arrojado al mar, pero su ideología no, porque Al-Qaeda no murió con su fundador. Sus ramas siguieron vivas en África, Medio Oriente y Asia. Y aunque luego surgirían grupos más salvajes como ISIS, todos nacieron de la misma semilla, la de un hombre que transformó la fe en guerra, y la guerra en una causa eterna. Bin Laden buscó destruir a Estados Unidos, pero terminó cambiando el mundo entero. Las leyes de seguridad, las guerras, el miedo,
la desconfianza, todo, directa o indirectamente, lleva la huella de aquel 11 de septiembre. Hoy, más de 2 décadas después, la pregunta sigue abierta. ¿Realmente murió el enemigo? ¿O solo cambió de rostro?